En plena veda electoral y a poquitas horas de la elección interna del próximo domingo, hoy les vamos a proponer una mirada histórica, un repaso por las elecciones destacadas internas y lo que significan las elecciones para nuestro país. También tendremos actualidad, humor y otros temas, pero ahora les propongo empezar este lado B yendo al móvil con nuestro compañero Martín Duarte, que tiene novedades. ¿Cómo andás, Martín? Bienvenido. ¿Cómo andás, Wilmar? Un gusto saludarlos por allí en esta fría noche. Estamos calentitos por acá y agradeciéndole a Raúl Viñas del Movimiento Uruguay Sustentable por recibirnos en esta noche para estar hablando de este fallo de la justicia del miércoles pasado del juez Pablo Gandini que condenó de alguna forma al Estado uruguayo, al Poder Ejecutivo, a brindar información acerca del acuerdo confidencial firmado con Hive Global a propósito del emprendimiento en Paysandú para justamente producir en el exterior hidrógeno verde. Conocer los detalles que nació a través de un pedido de informe justamente del propio Raúl. Gracias por recibirnos en esta noche. En primer lugar, me imagino que satisfacción un poco por la respuesta del Poder Judicial, en este caso, bueno, avalando un poco el pedido de información confidencial acerca de este acuerdo y de lo que va a ser este desarrollo futuro en Paysandú, ¿verdad? Bueno, sí, por supuesto. Una cosa que tenemos que tener en claro es que en realidad la planta es una planta para producir combustibles sintéticos, ¿no? El hidrógeno es solamente un paso previo, pero en sí es importante notar esa diferencia porque producir hidrógeno es hacer electrólisis de agua y producir combustibles implica la instalación de prácticamente toda una refinería que en el caso específico del sitio donde se va a instalar esta planta implica también desarraigar, destruir más de 200 hectáreas de monte nativo al lado de la isla Quehuay Grande, que está previsto sea una zona de áreas protegidas. ¿Por qué en este caso los gobiernos, y en particular, quiero ir al pedido de informe que realizaste, pero ¿por qué son confidenciales este tipo de contrato? ¿Cuál es la lógica o qué mirada tenés acerca de por qué, por lo general, se proyectan de esta forma? Nuestra mirada es que hacer contratos con empresas por parte del gobierno para las inversiones es un grave error, algo que no se debiera de hacer, algo que en pocos países se hace, porque en primer lugar coloca al Estado al nivel de una empresa. Al colocar al nivel de una empresa al Estado y firmar este tipo de contratos, terminamos expuestos a juicios internacionales, terminamos expuestos a violar incluso nuestras leyes, porque ¿qué pasa? La cláusula de confidencialidad que contiene ese memorando, de acuerdo con lo que nos informaron, porque no lo hemos visto todavía, nadie lo ha visto, bueno, esa cláusula no puede incluir las partes ambientales. Nosotros no estamos solicitando saber si van a pedir un préstamo a un banco u otro banco, eso no nos importa. Lo que queremos saber son los compromisos asumidos por el gobierno que pueden afectar el ambiente, por ejemplo, si se les va a dar determinada cantidad de agua, qué va a pasar con esos montes nativos que están en la zona, si se está teniendo cuidado sobre eso. Tengamos en cuenta que este proyecto además tiene un montón de cosas que no están muy claras, ¿no? O sea, empezó siendo en junio del año pasado, cuando el presidente Lacalle estuvo en Paysandú, un proyecto por 4.000 millones de dólares. Cuando tú miras la web de la empresa o miras el documento que presentaron a la DINASEA, al cual tuvimos acceso también por otro pedido de información pública, porque tampoco estaba disponible, no está en la web, no está en ningún lado, ves que la inversión prevista por la empresa es menos de 2.000 millones. Y sin embargo, nuestro gobierno, el 28 de febrero, cuando a la vista de las cámaras firmaron este documento, que después no dejaron que nadie viera, dijo que eran 6.000 millones. Entonces, es todo un juego de números, un juego de la inversión más grande de la historia, un juego de ese tipo de propaganda que realmente no ayuda a estas cosas. Pero lo principal es que al firmar estas cláusulas, directamente la presidencia de la República se coloca en riesgo de muchas cosas. Ahora mismo, en el alegato que presentaron, le explicaban al juez que si entregaba la información, se expondría el país a juicios internacionales, algo que no puede pasar. Una empresa que viene a trabajar en el país ya tiene un montón de leyes que la pueden ayudar, como la ley de inversiones, de fomento de inversiones, como la ley de zonas francas, todas son leyes. ¿Por qué tenemos que además hacerles contratos? Alguien puede decir es que si no, no vienen las inversiones. Bueno, entonces quiere decir dos cosas. En primer lugar, que algo falla en nuestro sistema que no permite que sea amigable para las inversiones. De los antecedentes o de lo que has estudiado, ¿qué antecedentes justamente tiene esta empresa? Bueno, instalada obviamente en Chile, pero a propósito de lo que es el proyecto que piensa desarrollar aquí en nuestro país. Bueno, la empresa hoy todavía es una empresa de papel
Y nosotros entendemos que este memorando que le firmó el gobierno sirve a la empresa para presentarse ante bancos o organismos internacionales a fin de obtener una financiación. La empresa esta tiene una oficina en Australia que dice va a desarrollar un proyecto en Tasmania en algún momento entre el año 25 y 26, o sea, no tiene nada. Tiene otra oficina en Estados Unidos que dice va a desarrollar un proyecto en California que tampoco existe. Dice que tiene otra oficina en Berlín que un compañero se encargó de ir hasta el edificio y fotografiarla y demás. Y bueno, el estudio de cualquier abogado, cualquier profesional del centro de Montevideo es más grande que eso, pero ellos dicen que desde ahí manejan el mercado de hidrógeno de Europa, de Medio Oriente y de África. Y después tienen una oficina en Chile, donde sí han desarrollado una planta que produce 11.000 litros, ¿tá? O sea, 11 metros cúbicos por mes de combustible. Es menos de lo que lleva un camión de los que transitan por nuestras rutas para llevar hacia el interior, por ejemplo, los combustibles, ¿no? Eso es lo que producen. Y dicen que acá van a producir 180.000 toneladas, lo que quiere decir que van a producir 15.000 toneladas. Cuando hoy producen 11, van a producir 15.000 toneladas anuales. No existe eso todavía en el mundo, ¿tá? Es un tema complicado, es un tema que está jugando mucho con que es hidrógeno verde, pero que no nos muestra todo lo demás que viene detrás. Por ejemplo, esta planta tiene asociado un parque eólico y solar de 40.000 hectáreas. Son 40.000 hectáreas de territorio que van a estar afectadas para la producción de energía para esta planta. La energía eólica deja sus marcas, la energía eólica necesita cimentaciones y demás que después quedan generalmente en la tierra, pero aunque sea alrededor de ella se pueden desarrollar actividades. La energía solar no. Nosotros nos gusta la energía solar, la entendemos como una energía verde y hasta cierto punto deseable, pero 7.000 hectáreas cubiertas de paneles es un problema, porque en todo ese territorio el sol no va a llegar al suelo, evidentemente, porque los paneles lo detienen, no va a llegar el agua y no van a permitir que se desarrolle vegetación. Para eso, lo que sucede normalmente no es que mandan a una persona, una cuadrilla con escardillos a trabajar, no, directamente le ponen matayuyos, herbicidas, o sea, ponen productos químicos. Y eso también es una cosa que a nosotros nos llama la atención porque si se necesita tanta superficie, no se debiera instalar toda junta, debería estar instalada en sectores más pequeños para que el efecto total no sea tan grave. Por último, Raúl, consultarte, bueno, ahora se abre un periodo de 15 días justamente para que el Poder Ejecutivo, o por lo menos lo que señala este fallo, deba brindar la información, seguramente al igual que lo que ha sucedido con el proyecto Neptuno, el gobierno apelará esta decisión. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos días, brevemente? Bueno, el gobierno fue condenado a entregarnos la información, algo que tendría que haber hecho de entrada, algo que además en el juicio expresaron que necesitaban autorización de la empresa, lo cual es otro problema, otro peligro. Un Estado no tiene que pedirle permiso a una empresa para hacer las cosas, si no deja de ser un Estado. Lamentablemente acá en el Uruguay, de las tres patas del gobierno, de las tres patas de la República, el Poder Ejecutivo está un poco desbordado, el Parlamento no hace nada y por suerte la justicia en este caso actuó, ¿tá? Actuó a requerimiento. Ahora viene este plazo que tienen ellos de 15 días para entregar la información. Hay un inconveniente ahora, que así como empiezan las vacaciones de julio de los estudiantes, el sistema judicial también tiene su feria judicial menor, que también dura hasta el 15 de julio. Y entonces ahí el plazo incluso para la apelación, me explicaba el abogado, que son 3 días, en realidad se va a cumplir el martes 16 de julio. Entonces, tenemos todo este tiempo ahí en el cual la información sigue oculta, una información que no debiera de estar de esa manera, porque todos los uruguayos tenemos derecho a saber lo que nuestro gobierno hace, que nos compromete a futuro, que compromete nuestro dinero, que compromete nuestros recursos. Y volviendo al tema de los contratos, si alguien dice que las inversiones necesitan eso en nuestro país, yo me pregunto, ¿y cómo hicieron para que UPM se instale? Porque UPM 1 no tuvo contrato. Y sin embargo se instaló. Se le dieron todas las ventajas habidas y por haber, pero no se le hizo un contrato. En cambio después a Montes del Plata se le hizo un contrato y perdimos mucho dinero, a UPM se le hizo un contrato y perdimos muchísimo más dinero, más de 5.000 millones de dólares que desaparecieron en un agujero negro que es el negocio de UPM en el Uruguay. Raúl, gracias por estos minutos. Vamos a estar obviamente siguiendo de cerca qué acontezca a partir de lo que tú decías, la feria judicial, a propósito de la respuesta o la apelación que haga el gobierno sobre este tema, pero bueno, un fallo también que a través de la justicia, bueno, condena de alguna forma a brindar esta información confidencial del acuerdo con HIF Global, justamente la empresa que se instalaría en Paysandú. Sigan ustedes por allí, compañeros.
Gracias, Martín. Se los decía recién, ¿no? Volvemos a la elección interna con mirada histórica. En el 96 se reformó la Constitución que precisamente habilitó estas elecciones internas. Les propongo un repaso histórico. Hay mucho para compartir. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza la Adobe. Y en este viernes, en plena veda electoral, vamos a hacer este repaso histórico de la mano de un amigo de esta casa. A falta de línea de tres, lo tengo que invitar al lado B, al profesor Gabriel Quirici. ¿Cómo andas, Gabriel? Bueno, muchas gracias, sí, muy contento de estar acá charlando de... Bueno, charlar de elecciones también siempre es muy lindo, ¿no? Es como una cosa que de nuestra... ojalá siempre podamos decirlo, ¿no? Gimnasia político, cultural, social, así que... Bueno, yo podría hablar de un montón de cosas contigo, he hablado un montón de veces de fútbol, te podría preguntar por Suárez, los pocos minutos que le da Bielsa, pero no, mejor no vamos a entrar en eso. No vamos a entrar en eso. La falta de respeto a la historia hay que evaluarla. No, claro, pero yo creo que son formas de estrés y de los egos competitivos que habrá que evaluar en el futuro, ¿no? Bueno, elección interna, yo decía recién, ¿no? Me voy al 95, segundo gobierno de Sanguinetti, promueve esta reforma constitucional que se termina aprobando en octubre del 96 y habilita esta instancia. Yo me acuerdo que se había conversado mucho, fue como una instancia para todos los partidos de conversación interna de ver qué lo pasaba, lo que terminaba pasando, ¿no? Bueno, ahí hay una cosa muy interesante que me parece para pensar en términos más históricos, ¿no? De cómo se gestó esta reforma constitucional que hoy nos habilita a tener ya un acumulado de elecciones internas y primarias y que tiene que ver con un proceso anterior de diferentes sectores de los partidos políticos, ¿no? que recurrían a la interna como una forma de validar o dirimir previo a una elección nacional los lugares y los liderazgos, ¿no? Hubo algunos casos muy famosos, por ejemplo, tras la muerte de Luis Valle, ¿no? En la famosa lista 15, claro. ¿No? Jorge Valle, muy joven en aquel momento, ¿no? En el fin de los 60, organiza una elección interna que termina ganando y genera una renovación. Luego el Frente Amplio como partido alternativo, no el Frente Amplio que conocemos ahora, ¿no? Cuando quiere de alguna manera disputar el poder al bipartidismo, propone aquella idea de que en vez de tener múltiples candidaturas al mismo tiempo, existiera un partido, un programa, un candidato, ¿no? Es decir, como terminando, o por lo menos dando una mirada distinta a lo que era la ley de lemas y lo que también se llamaba esa acumulación, porque a veces había candidatos. Y esto pasó en la elección del 71, por ejemplo, también en el 84, ¿no? Y parcialmente en el 89, dentro del Partido Colorado, del Partido Nacional, que eran de sensibilidad más de izquierda, de centro, de derecha. O sea, estaba Wilson con una propuesta transformadora, progresista, y Aguerrondo con una propuesta nacionalista, autoritaria. Eso es interesantísimo. Y sumaban, ¿no? Antes de la reforma, lo que pasaba con la ley de lemas también era que los partidos podían presentar esa diversidad de precandidatos o de candidatos que a veces desde la izquierda era mirado con un poco de recelo también, ¿no? Claro, porque además la izquierda se negaba a... esto es muy interesante, porque la izquierda siempre ha tenido, porque también siempre la vemos como muy unida, la izquierda ha tendido históricamente, a nivel de, yo conozco más que nada la historia occidental, ¿no? Pero a fragmentarse, porque hay muchas sensibilidades de izquierda, ¿no? Y bueno, marxista, socialista, comunista, anarquista, social cristianos, liberales de izquierda, que hay muchísimos. Bueno, unirse a través de un programa era algo más posible que a través de múltiples candidaturas. Entonces, eso llevó a que el Frente Amplio, a comienzos de la recuperación democrática, planteara como una alternativa más moderna y también más clara para el elector la idea de un candidato, un programa, un partido, retomando eso. Incluso en el Frente
hubo una disputa interna muy complicada que terminó con el alejamiento de Hugo Batalla en el 89, ¿no? Porque estaba la cuestión si por qué no presentar dos candidaturas, además de otras discusiones. El 89 fue un año fermental, ¿no? Porque estaba el tema de la caída del muro de Berlín, si mantener partidos con ideología marxista-leninista, Hugo Batalla que tenía una sensibilidad más cercana a la socialdemocracia. Bueno, pero el Frente Amplio se mantuvo con esa idea de un partido, un candidato, un programa. El Frente Amplio desarrolló sus propias elecciones internas, ¿no? Como mecanismo de elegir las bases, el Congreso, no todavía las autoridades a los cargos electorales. Pero al mismo tiempo había una crítica a la unificación de las elecciones globales, nacionales, con las departamentales, que generaba, además de esto que vos decías de criticar como llevar muchos candidatos a la vez y juntar votos, le quitaban libertad al elector porque tenía que elegir en el mismo momento y no se podía, el voto cruzado fue una de las cosas que planteé en algún momento, pero claro, votar a candidato a intendente de un partido y a la presidencia o al Senado a otro. Entonces, bueno, esto termina en una negociación muy interesante también, ¿no? Que la lideran, por un lado, Liber Seregni y Danilo Astori en cuanto a representatividad política por el Frente Amplio, y por otro lado, Julio María Sanguinetti, que había sido electo nuevamente, y Alberto Volonté, que venía como el candidato más votado del Partido Nacional, para hacer una reforma constitucional, que había fracasado un poquito antes. Esto todo bien interesante, ¿no? Porque capaz que, bueno, quizás los más veteranos se acuerden, en el 94 hubo un intento de, llamó mini reforma, que se presentó a votación, que coincide en las fechas, quizás de las fechas más, no de la mini reforma, de la recuperación democrática, fue el fin de semana de los acontecimientos del filtro, y ese domingo se votó la mini reforma, que casualmente tenía esa separación de las elecciones, pero la mayoría de los candidatos habían dicho de votarla, y pero la mayoría de la población votó que no. Entonces había que negociar una segunda reforma, y en la negociación apareció, además de esta separación de lo departamental de lo nacional, de elegir un solo candidato y tener un modelo más parecido a un partido organizado desde lo previo para competir todos en pie de igualdad con los candidatos a presentar, apareció el balotaje, la segunda vuelta, como, digamos, discusión que generó otra vez una crisis en el frente, porque cuando Astori y Seregni dicen, bueno, en la negociación conseguimos, se termina la ley de lemas, va a haber un candidato por partido, se separan las nacionales y departamentales y hay balotaje si no se llega al 50%, claro, para muchos frente amplistas, incluido Tabaré Vázquez, y muchos sectores muy representativos hoy, el Partido Socialista, me acuerdo Gargano, muy enojado, el MPP, Partido Comunista, decían, bueno, pero el Frente Amplio estaba a punto de ganar las elecciones en el viejo formato. Ese es un punto interesantísimo de la discusión, yo me acuerdo, porque también sobrevolaba eso, que desde el Partido Colorado y el Partido Nacional era la herramienta que iban a aplicar para que el Frente Amplio no ganara, porque bueno, se veían venir el triunfo de la izquierda. Ahí. Vos sabés que yo creo que esto hay que también analizarlo hasta puede tener un poco de, yo digo, humor histórico, en el sentido que se vivió con mucho dramatismo, pero también cuando vos mirás el pasar del tiempo, se reacomodan otras cosas que ni los propios actores tenían previsto o que sus temores, ¿no? Se ven consolidados, y a veces quienes parecen que se equivocaron terminaron acertando más. ¿Por qué digo esto que parece entreverado, pero no? Porque, por un lado, uno de los grandes impulsores de la reforma con el balotaje y esta estrategia de tratar de frenar un avance que se veía como creciente de la izquierda, porque el Frente Amplio del 89 en adelante aumentó un 10% por elección. Entonces ya iba a pasar de ser un tercio al 40%, y después pasó al 50%, ¿no? Entonces el balotaje le ponía como una traba de que no ganara en primera y fuera más exigente. Esa idea fue de Sanguinetti. Sanguinetti lo mencionó ya al terminar la elección del 94, ¿no? Se sumaron varios, estuvo en discusión. Bueno, Seregni y Astori dijeron, bueno, está bien, aceptémosla, pero a la larga podemos seguir acumulando y ganar. Y otros sectores del frente decían, no, porque nos perdemos la oportunidad de ganar. Finalmente se acordó. Ganó Valle. Esto también es re interesante para la historia de Uruguay, ¿no? El primer presidente electo por balotaje fue el último Valle presidente con votos de un pacto con Luis Lacalle Herrera. Es fascinante, ¿no? El punto de vista histórico es tremendo. Incluso hasta simbólico, claro, ¿no? que terminan diciendo, creo que el eslogan era unidos, juntos en realidad. Llegó la hora de votar juntos. Con la bandera de Uruguay, además, ¿no? Hicimos un curso con el profe Carlos de Masi, repasando toda esta época de la historia. Claro, hubo hasta que cambiar los formatos de las clásicas campañas electorales, porque era colorados y blancos votando juntos, votando un Valle, ¿no? Pero, qué interesante esto otro, ¿no?
el Frente Amplio mordió el polvo de la derrota, porque había salido primero en primera vuelta, casi el 41%, y no le dio en el balotaje. Pero el gobierno de Valle sufre, y también es corresponsable, porque estaba al mando del país, la crisis del 2002. Siempre, esto no se hace en historia, pero estamos charlando y es viernes y con el... Falta la picada. Claro, nomás, siempre pido una realidad. picadita. ¿No? Pero es interesante pensar cómo de alguna manera el postergar esa anhelada llegada de la izquierda del poder ejecutivo por esta nueva reforma le dio un tiempo más de prepararse para agarrar el gobierno post-crisis y además agarrar el gobierno con otra legitimidad que uno de los factores que también estudiando las campañas electorales, bueno, que acá en TV Ciudad hay un documentalista fascinante, que es Crónicas de Campaña de Aldo Garay. Claro, uno de los factores en el 99 para todavía mantener cierto freno al avance de la izquierda era el miedo a que la izquierda no tenía experiencia de gobierno, entonces podía haber inestabilidad, crisis, devaluación, impuesto a la renta, ¿no? Y es reinteresante porque vos fijate que la inestabilidad, la crisis y la devaluación vino con un gobierno de coalición de la hora de votar juntos, clásico bipartidista. Y eso de sumar detalles curiosos gana en primera vuelta, la primera Y vez que gana. en primera vuelta. Y además, mira, esto nos fuimos un poco de tema, pero creo que está bueno porque a veces hay muchos análisis que son como inmediatistas, que digo, nosotros esto somos contemporáneos de ellos, ¿no? Pero quizás no nos dimos cuenta, o quizás sí, yo lo veía, nos lo hizo ver de Masi y también este trabajo de Aldo Garay, ¿no? El Frente Amplio en las elecciones del 2004 casi no cambia la campaña electoral. O sea, no tiene jingle nuevo, usa el mismo de si alguien me tira una flor, porque no cambia el programa, no es un programa más decente, sabía que el Frente llegó a decir, no, es el mismo del 99, solo que tenía mucho, anuncia que va a entrar a los cuarteles a buscar a los detenidos desaparecidos, ¿no? Pero tenía más vigencia o más madurez para la sociedad en virtud de todo lo que ha ocurrido. Entonces también es interesante pensar que aquella apuesta a negociar de Sereni y Astori no fue tan como derrotista, porque le dio un impulso para ser, digamos, un partido muy legitimado dentro del marco democrático, ¿no? Después de la crisis de 2002. O sea, quizá esa exigencia de llegar a más del 50 le dio digamos, un soporte, una solidez a, no ya el gobierno, sino el ciclo progresista que sabemos que tuvo 15 años. Claro, ¿no? todas las internas tienen como sus particularidades, ¿no? Incluso en esta se da también una situación, es que el Frente Amplio llega a esta elección, digamos, después de haber estado de los dos lados del mostrador, También. de haber sido oposición y después de haber sido gobierno, y ahora se encara de esta manera. Hoy cuando hablabas un poco de historia de los colorados pensaba en Valle y Ordóñez y esa intención que tenía de impulsar las convenciones, los clubes políticos, por ejemplo, ¿no? Eso era súper interesante de la historia política del Uruguay. Bueno, porque, mira, yo diría esto en modo exploratorio, siempre uno a veces cuando conversa empieza a pensar cosas nuevas, ¿no? No todo está en los libros, que hay que ir a ellos, pero hay una cuestión acá de la modernización, no sé si es la mejor palabra, pero si querés la actualización o hacer más dinámica la vida de los partidos políticos, ¿no? Que es una constante en la historia, no pareció solo con esta reforma constitucional. Así como Valle quería darle una vida más democrática a la convención, a los clubes, también el Partido Nacional, en una parte, estos son debates preciosos, ¿no? Pero quizás el partido que fue más organizado desde siempre. El fue directorio, de hecho, directorio, programa social, el fin del siglo XIX, porque el Partido Colorado es el partido del poder. Valle es una figura, Valle, el viejo Valle, le decimos nosotros, también está Lorenzo, pero no fue tan importante, ¿no? O sea, el papá de él fue importante, ¿no? En otro momento del país, en el siglo XIX, pero don Pepe Valle es una figura muy extraña porque él viene del partido del poder, viene de una familia de la élite política, pero tiene una concepción democratizadora de su propio partido y del país, ¿no? Después de haber sido un líder totalmente intransigente para derrotar a Patricio Saravia. Entonces, esas cosas son interesantes y uno lo que puede ir viendo, porque acá me parece que también está bueno, cómo el nuevo, esto es muy polémico, yo sé que mis amigos y mis amigas politólogas a veces, bueno, pero la historia y la politología tienen que dialogar un poco así como chisporroteando, pero el nuevo modelo de partidos es muy hijo de las propuestas del Frente Amplio y de los temores de quienes no querían que el Frente Amplio llegara al poder para modernizar los partidos. Pero también el Frente Amplio tiene una historia previa, que es una síntesis de sensibilidades de las izquierdas, donde está también vallismo, nacionalismo popular, que también practicaban esto de la elección interna y de organizarse. Incluso la experiencia de los sindicatos y del movimiento social, el Congreso del Pueblo, ¿por qué tener Congreso sindicatos? Y lo que me parece aún más interesante, que es para pensar, ¿no? Es que, viniendo al presente, ¿no?
el Frente Amplio va a ganar con este nuevo sistema electoral y va a tener mayoría absoluta después de una acumulación de esto que charlamos, pero ampliando el radio de llegada y de sensibilidad, ¿no? Y de alguna manera, porque no sé, es una anécdota muy linda también, capaz que vos te acordás, Wilmar, se llama Encuentro Progresista Frente Amplio, nueva mayoría. Claro, tenía como tres siglas, era imposible de decirlo. Me acuerdo que después de ganar la elección, Baráibar, ¿no? del gran secretario político Daniel Astori, decía, bueno, era un tecnicismo de Rafael, porque Michelini quería volver, ¿no? Que estaba en el nuevo espacio, después se separó el nuevo espacio Partido Independiente, ¿no? Y volvió a ser Frente Amplio. Ahora, ¿qué le pasa al Frente Amplio histórico reciente? Tiene como una tendencia, no digo que en todos, pero cuando uno lo observa, y hasta las militancias, a considerar que su forma de gobernar es con mayorías absolutas, que es una rareza histórica alcanzar el 50%. Y en realidad llegó al 50% por una historia previa de acumular alianzas, las columnas blancas, Arabia, los ballistas de Claveles, el Frente Amplio, Pita, que Pita estaba en el Partido Socialista, pero era blanco. Nino Boa, digo algo así porque Nino Boa es blanco de Cerro Largo, era el candidato de fórmula de Tabaré. Entonces, quizá los 15 años de progresismo también al Frente Amplio lo convirtieron en una suerte medio inconsciente de bloque, con poca capacidad de abrir hacia otros sectores, mientras que, sobre todo acá creo que hay que leer con cuidado y atender, ¿no? La capacidad política, me parece que la calle Pou, sobre todo, de articular algo que era novedoso, y es una coalición multicolor, que no es ya solo blancos y colorados, es cómo interpretar una sensibilidad que podría ser la opositora a ese bloque progresista, ¿no? Y que se presentó con, digamos, novedad hace 2 elecciones internas, con aquello de por la positiva y todo eso, y terminó renovando la política uruguaya, porque también es eso interesante, ¿no? Tenemos un sistema que se mantiene, pero que sus dinámicas son otras. Y que plantea además un desafío interesante de qué puede pasar si esa coalición se mantiene, dependiendo de los resultados que vamos a tener este año, ¿no? Por ejemplo. Está todo el debate de esto del lema, ¿no? De la coalición multicolor, claro, para las departamentales. Exacto. ¿Qué hacer con eso? Porque también terminó surgiendo una cosa que eso es un dato. Ahora es interesante esto también que decís, Gabriel, porque estamos hablando de un pasado muy reciente, del 95, 96 hasta hoy, y todas las cosas que estás contando y que están marcando la política actual también, ¿no? Y mirá, yo pensaba también en consultar con amigas y amigos politólogos, pero también con estos híbridos que nos aportan tanto, por ejemplo, Gerardo Caetano, ¿no? Es un caso muy raro, digo, no, con todo respeto, ¿no? Cabildo abierto, porque en general una de las cosas que han estudiado y también Magdalena Broquetas, quienes estudian las derechas, es que en Uruguay era muy difícil que apareciera un partido alternativo de derechas, como que de alguna manera derechas, centros, izquierdas se integraban a la lógica bipartidista. Claro, estaban representados en determinados sectores del Partido Colorado Nacional. Exactamente, digamos, ¿no? Y lo de Cabildo es una novedad. Porque, por ejemplo, el ruralismo fue un movimiento que después siempre terminó siendo alianzas, claro, o con el herrerismo, o con parte del Partido Colorado, con Pacheco, ¿no? Pero iba dentro de filas de los partidos históricos. Y ahora no sabemos qué va a pasar. Capaz que es un momento, capaz que no, y hay otra retroversión, capaz que queda más ligado a lo que se llama, entre comillas, la familia militar. Pero me parece que también esto da perspectiva de cómo se dinamiza el sistema democrático, y por eso es lo que yo te decía al principio, ¿no? Qué lindo es poder hablar de elecciones y ver esta cuestión. Creo que hay un punto, que digo, porque no todo es positivo, ¿no? Yo qué sé, bueno, no es porque venir con la negativa, pero que está para pensar que yo venía repasando, ¿no? Otras internas y en general se suele decir, creo que esto es para discutirlo también, ¿no? Pero las internas son chatas o esto y lo otro. Es muy difícil que una interna plantee discusiones programáticas en la medida que está antecedida de esta construcción. Claro. El partido lleva un programa, ¿no? Salvo que alguien crea que, bueno, porque gana la interna, puede ser un partido muy chico, va a cambiar todo el programa del partido, ¿no? Eso. Entonces, ¿qué pasa? Hay un aspecto a cuidar y es que no desvalorizar de antemano algo que no tiene ese valor, ¿no? Y por otro lado, creo que hay que también entender esto, lo digo uno como votante, como observador, ¿no? Que exigir que la campaña sea picante o movida, ¿qué supone? Porque a veces, pensemos en lo que vivimos este año. Por suerte pasó que no pasó. Pero podría haber pensado que lo más picante era una fake news, ¿no? Claro. Una denuncia. O sea, hace una interna nomás, pasó algo parecido de menor nivel con aquellas llamadas telefónicas diciendo cosas, la campaña negra, ¿no? El apuntaje, ¿no? Que el que sea picante puede llegar a
a pasar algunos límites que no queremos. Que creo que también hay que construir colectivamente un cuidado de decir, pero ahora está todo, porque yo digo, está todo lavado. No, claro. Está todo lavado, ojo. Hay programas, cómo le dedicamos tiempo a eso, cómo los atendemos y cómo también nos lleva la dinámica, redes sociales y polarización mediante. Yo creo que este es el otro punto para pensar, ¿no? Las polarizaciones son atractivas porque generan, ¿no? Esto de chisporroteo, atención, dinámica. Cualquier, digamos, comunicador lo sabe, quien ha estudiado estas cosas, pero tienden a la simplificación y a la generación de agrupamientos que no son del todo reales en la sociedad. La sociedad está polarizada. Bueno, está polarizada porque cuando le preguntan por dos candidatos, elige uno u otro. Claro, pero no refleja lo que se vive. Pero después mucho más variado, Claro, ¿no? Gabriel, te agradezco mucho. La seguimos más adelante, hay gusto, mucho para hablar. con gusto. Va a seguir todavía, vamos a ver más capítulos para analizar. Te cuento y le cuento a la gente que el domingo aquí en TV Ciudad, desde las 10 de la mañana, una gran transmisión con un montón de compañeras y compañeros precisamente cubriendo esta elección interna. La seguimos en otro momento, Gabriel. Bienvenidos y bienvenidas a Cateto Adyacente en Lado B, buscando el ángulo de la información. Es el primer programa que cumple 100% con la ley de medios. Los ciudadanos tienen derecho a recibir una comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada. Estamos en plena veda electoral, pero eso no impide que Mario Posbe venga con su análisis de viernes para cerrar esta semana tan especial del Lado B. ¿Cómo anda, Mario? Bienvenido. Hay tantas maneras de informar, tantos guarismo por mostrar, pero hay respeto. Hoy llegó el momento de callar y de escuchar más al soberano que al cateto. Es una virtud, es dignidad, dejar la encuesta y esperar lo que suceda. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la veda. No más preguntar si los comicios fueran hoy. ¿Qué importa ya honrar la veda? Hoy ya no te puedo interpelar, ni tu sufragio interpretar. Vota el que puedas. Muchas gracias. Muchas gracias, Wilmar. Vio cómo le aplaudieron ahí. Sí, la verdad que emocionante también. Las Y bueno, compañeras, no, la verdad que esto fue una maravilla. me ¿no? gusta, muchas Qué gracias, bien que Wilmar. canta, ¿eh? Muchísimas ¿Usted gracias. ¿No se dedicó nunca a esto o no? No se dedicó nunca. No. No es medio oficial cantante. No, soy medio, sí, soy peón cantante. Soy peón cantante que lo voy mejorando. Claro. Sí, hay un tema con la corché, hay un tema con el pentagrama que no se me da no se mucho. le da. No, que una cosa de traducir. Porque vos empezás a leer puntito, vueltita, y eso cómo lo traducís en la canción. ya, ¿Dónde está el sentimiento? Me gustó mucho lo de honrar la veda, la verdad. Honrar la veda, y a eso vinimos, Muy Wilmar. bien. Muchas gracias. No, por favor, un gusto tenerlo por acá. Muchísimas gracias, Wilmar. Son momentos de mucha reflexión para un encuestador, ¿no? De preguntarse, ¿lo habré hecho bien? ¿Habré hecho bien mi trabajo? Trabajé como tenía. Nuestras televidentes y televidentes están verdaderamente informados para ir a sufragar el domingo. ¿Usted en este periodo hace eso? ¿Está todo el tiempo reflexionando sobre eso? Y estoy todo el tiempo reflexionando, pienso mucho, ¿qué pensaría Locke, Rousseau, Montesquieu, Richelieu, Danton y tantos otros, Brian, y tantos otros pensadores que nos esos gigantes en los que me he parado arriba. Para seguir siendo esos gigantes. Y todo eso, y también en mi casa es un momento de mucha incertidumbre también. ¿Sí? Y claro, porque la gurisa me pregunta, papá, ¿puedo comprar tal cosa? La gurisa me dice, papá, ¿puedo ir a Bariloche? Y yo le digo, pará, vamos a ver cómo se vota el domingo, porque condiciona el voto. y si la encuesta, y si la votación da muy distinta a la encuesta, yo, papá, no puede ser en diciembre que vaya a Bariloche, le dije, Bueno, papá, la época ahora, ¿no? Claro, me dice no hay nieve.
La vemos en otro momento, la nieve. La nieve lo de menos. La nieve lo de menos. Y bueno, entonces en casa tanto expectante. Estamos como un día antes del debut de algo, ¿viste? Ah, claro. Y bueno, es de alguna manera sufrida la vida del encuestador, porque su triunfo es nada más y nada menos que tratar de leer la realidad. Nada más ni nada menos. Nada más y nada menos. Entonces, es tan pesado esa carga. Yo quería, Wilmar, si me permitís, hacerle una carta, y es una carta como para los votantes y las votantes que nos vienen siguiendo también, y para ayudar un poco de alguna manera a ver si este domingo se decide en algo. Bien, la va a poner. Mirá, acá está la carta. Tengo gurises, me gustaría que viajen. Si no lo hace, andá por el domingo. Querida y querido votante del Uruguay, a ver. El domingo es un día crucial para nuestra democracia. Son las elecciones internas y hay que ir. Y yo sé que no es obligatorio, pero eso lejos de ser un defecto. Yo no sé, hay una musiquita, si puede venir la música. Hay cortina para yo que la iba a pedir y no la pedí. Ah, ahí está sonando la cortina. Ahí bien. Esta es la carta que usted está leyendo, a ver. Y yo sé que no es obligatorio, pero eso lejos de ser un defecto, debería de ser una virtud. Toda la vida he escuchado hablar loas de la libertad de expresión, de la libertad del ser humano, de la libertad de culto, de la libertad de pensamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el momento que podés ejercer esa libertad, no vas porque no son obligatorias. ¿Quién te entiende, votante? Palos por si bogas y si no bogas palos. ¿Vos de verdad querés ser libre o vas a ser libre solo si te obligan a hacerlo? ¿Y qué más precisás, votante? ¿Que no haga frío también? Vamos a hacer una cosa, votante. Mandadme la lista de requerimientos necesarios para que te sientas a gusto votando, que te la armamos. Así el señorito, señorita, tiene las condiciones perfectas. ¿Qué querés? ¿24 grados? Dale. ¿Querés votar en Rocha? Dale. ¿Tenés unos días de licencia antes y después para meditar? Dale. ¿Un medio aguinaldo? Y bueno, una entrada para Paul McCartney y te la damos. Y capaz que se puede votar en el estadio, ¿querés? Y votar en el estadio. La noche de las luces tampoco eran obligatorias. Y se caía la gente de la Rambla de tanta que iba. Agradezcan que tenemos la democracia. Será mala, será imperfecta, pero es una democracia. Democracia. O-R-A-I-A. Democracia. Asia. Y así sucesivamente. Claro. Yo quiero tener un país al que vuelvan los visitantes a la cancha, a que vuelva la noche de las luces, a que vuelva el desfile de la alegría que nos hacía tan felices. Para ver a Pluto, a Donald, a Mickey y a la Sirenita. Ese es el país que se está jugando el próximo domingo. El país de la libertad. El país en el que no voto porque me obligan, sino porque yo quiero. Tremendo, ¿no? ¿Cómo está, Muchas gracias, claro que sí. Porque se sienten conmovidos también. No, están todos emocionados. Sí, sí, la gente no los ve, pero detrás de cámara hay compañeros que están llorando. Y claramente, Wilmar... ¿Cómo usted? ¿Escuchó eso usted? No, hay cosas que por suerte la filtro. No, a esta hora esos insultos no. Hay cosas que por suerte la Usted no. filtro. Y me voy a ir y ya nos vamos con esto. Con Yo digo que después de esto hay mucha gente que no iba a votar que va a votar. Y me imagino que sí, Wilmar. Pero lo más increíble es que la gente está pidiendo que la hagan obligatoria. Claro. Porque hasta que no la hagan... Y no quiere... ¿Y la libertad? Usted va a... No tengo que ver si cierro con una poesía. No van a echar, si no. Cierro con una poesía. A ver. Aunque sientas el cansancio, aunque una anestesia te abandone, aunque una filtración te lastime, aunque los 136 liceos te quiebre, aunque una Antel Arena te hiera, aunque una aerolínea de bandera uruguaya se apague, aunque una ley de medios te queme los ojos, aunque ignoren tu desafuero, aunque la inseguridad sea la paga, aunque la jubilación corte tu risa, aunque la fiscalía parezca nada, anda a votar. Otro aplauso, por favor. Es por todos y todas, Wilmar. Es por el Uruguay que queremos.
¡Vamos arriba! Que la encuesta tiene que pegarme con los numeritos de la gente que vota. Gracias. Gracias a vos, Todo Wilmar. vos para ir a Bariloche, No, todo. claro que sí, Wilmar, así pueden ir mi Todo, gurisa a Bariloche. Si no, háganlo por eso. Chao, Nos vemos. hasta el lunes. Muchas gracias, Wilmar. No, gracias. Por Otro los baños aplauso, de por democracia, favor. Wilmar. Si tenemos las internas que tenemos, es gracias a vos, Wilmar. Gracias a vos. Gracias, Wilmar. Gracias.